Bien, dicho esto, vamos a ir al grano, ¿eh? Vamos a acercarnos a un gran personaje, Y lo vamos a hacer con una persona que conoce muy bien a Averroes. Es paisano suyo, cordobeses ambos dos. Sé que lo ha trabajado mucho, sé que has dado conferencias sobre Averroes y sé que vamos a aprender un montón, a disfrutar un montón. Te queremos agradecer muchísimo tener esta sesión porque me consta que mañana tienes la defensa del TFG Sí. y que pasado mañana tienes la graduación, o sea que estás a tope. Gracias, Roberto, y sin más dilación, tienes la palabra. Muchísimas gracias a ustedes, siempre. Para mí es un placer estar aquí, para mí es un placer dar a conocer pues estos asuntos, ¿no? A veces más conocidos, a veces más lejanos. Para mí es un placer y gracias como siempre a ustedes que prestan atención efectivamente al saber. El tema que hoy nos ocupa, efectivamente, es especialmente reseñable este año porque se cumplen los 900 años, es el 900 aniversario, del nacimiento de este gran hombre, de Averroes. Yo no sé si ustedes tienen la misma impresión que yo, pero yo tengo la impresión, como les digo, de que los sabios de Al-Ándalus no son muy conocidos. Conocemos su nombre, pero no sabemos sus grandes aportes, que como digo son incomparables y son muy avanzados para el periodo en el que vivieron. Bueno, Averroes es uno de ellos. Averroes, ¿cómo definirlo? ¿Qué era? ¿Era un filósofo? Sí, era un filósofo. ¿Era un médico? También. ¿Era un tratadista? También. ¿Era un comentador de libros de filosofía? También. Es decir, era el absoluto polímata. Era el hombre que sabe de muchas cosas y que es sabio en todas ellas. De manera que, bueno, estuvo en muchos campos trabajando y hoy intentaremos descifrarlos, ¿no? Por lo menos de una manera sucinta. Bien, a modo de índice hablaremos del contexto histórico, primeramente en el que vive Averroes, que explica muchas cosas que vivirá a continuación, en el caso de Averroes y en el caso de cualquiera, ¿no? El contexto histórico y la situación, bueno, sociopolítica y geopolítica del país y del lugar en el que vive cada persona, pues lo determina en gran manera. A continuación seguiremos con la persona de Averroes en sí, en su pensamiento, su filosofía y su labor, ¿no? como sabio, y acabaremos aludiendo al legado de Averroes, que también está muy relacionado con el de Aristóteles y está muy relacionado también con otros sabios cristianos que vivieron poco después del mismo. Sin más, comenzamos. Me gusta definir a Averroes como una suerte de lucero que brilla de una manera profunda en el cielo, pero un cielo que ya está oscuro. Es decir, es un cielo que está desprovisto completamente de estrellas. Es quizá el lucero de la mañana. Es quizá la última lumbrera de un cielo que no volverá a ver un esplendor semejante. Averroes nace en el siglo, bueno, vive en el contexto del siglo XII y fue un siglo bastante convulso para Al-Ándalus. Nosotros tendemos a imaginar que Al-Ándalus fue un remanso de paz, de tolerancia en el que vivían las tres culturas. Bueno, Al-Ándalus duró mucho tiempo, duró muchos siglos, y en función del tiempo en el que nos situemos fue más o menos así o fue todo lo contrario. A él, a Averroes, le tocó vivir una época, le tocó vivir un periodo en el que la situación era insostenible, en el que la situación de Al-Ándalus, tanto social como religiosa como política, estaba muy fragmentada y estaba llevada al extremo incluso al radicalismo religioso que trajeron, por ejemplo, primero los almorávides y después los almohades. Sin embargo, a pesar de este contexto político y social muy convulso de la Córdoba del siglo XII, ¿no? Incluso finales del siglo XI, principios del siglo XII, todo el siglo XII. No olvidemos que precisamente en el siglo XIII, en 1212, los cristianos ganan las Navas de Tolosa, y eso marca el fin del dominio musulmán de la península ibérica, es decir, está muy cerca el fin de Al-Ándalus. Aún así, como decimos, a pesar de todo lo convulso que era ese ambiente, Córdoba seguía siendo un lugar de esplendor. En el siglo X, en el siglo XI, el que vivía en Occidente y quería ser alguien, quería estudiar y quería ser alguien reconocido, viajaba a Córdoba. Lo que fue la Alejandría, por ejemplo, del siglo I antes de Cristo o después de Cristo, era la Córdoba del siglo X y del siglo XI, bueno, pues en este contexto, que estamos hablando, ¿no? En contexto incluso religioso de las letras del saber y de todo lo que tenga que ver con el conocimiento.
Poco a poco eso se fue fragmentando, como hemos dicho, poco a poco eso se fue degradando, pero quedaban los pozos. De manera que, bueno, si voláramos sobre la Córdoba del siglo XII, veríamos algo muy semejante a esto. Veríamos la mezquita Aljama, la gran mezquita que nos sobrevive hoy, ¿no? Como un híbrido entre mezquita y catedral, y que prácticamente está idéntica. Bueno, el personaje que nos ocupa hoy, Averroes, nació en la calle que ustedes ven a la derecha, junto a los muros de la gran mezquita de Córdoba, construida muy, a semejanza de la de Kairawán, ¿no? Y a semejanza también de la de los omeyas en Damasco. Bueno, esas tres quizá pueden ser las trillizas de las grandes mezquitas del periodo esplendoroso de expansión del Islam. Efectivamente, Averroes nació más o menos, porque las calles van cambiando, ¿no? Y, bueno, en fin, todo el trazado urbano es diferente, obviamente, pero la mezquita sigue en el mismo sitio y sabemos que nació junto a la mezquita. Por lo tanto, cuando ustedes visiten Córdoba y pasen por la calle Judería, en el barrio de la Judería, y pasen por la calle Torrijos, que es precisamente la que sube desde el río Guadalquivir hasta la Judería, más o menos en esa zona, junto a esos muros de la mezquita catedral hoy, nació nuestro personaje hace 900 años exactamente. Hace unos pocos meses se cumplió el 900 aniversario. Y como hemos dicho, Córdoba y Bagdad, no olvidemos también Bagdad, que es la sede del conocimiento, Dar as-Salam la llamaban los árabes, la casa de la paz, del conocimiento y de la cultura, estas dos ciudades son las lumbreras de la humanidad y las lumbreras del conocimiento en estos siglos. Muchas veces nos olvidamos de esto. Cuando uno vive en Córdoba, yo vivo en Córdoba y soy de Córdoba, y bueno, me he interesado por la cultura y por la historia y más o menos conozco, ¿no?, dónde vivo. Pero la mayoría de la gente yo veo que no es consciente. O sea, yo les hablo desde una de las ciudades más importantes de la historia de la humanidad, o de la historia medieval, por lo menos, ¿no? Y bueno, aunque hoy en día sea una ciudad bastante, ¿cómo decirlo?, bastante sencilla, ¿no? No es excesivamente grande, una ciudad que se puede recorrer andando y que se puede alcanzar cualquier punto en apenas una hora, pues efectivamente cuenta con una historia increíble y muy difícil de comparar con la de cualquier otro lugar. ¿Cuál es exactamente el contexto político en el que vive Averroes o en el que desata el caldo de cultivo en el que tendrá que prosperar, ¿no?, mal que bien, nuestro personaje? Bueno, efectivamente, el periodo esplendoroso de Al-Ándalus ya había pasado. El emirato, el califato ya habían acabado y estábamos actualmente tras la muerte de Almanzor, que bueno, lo sucede uno de sus hijos que dura muy poco tiempo, apenas 6 años. Después tenemos al que se considera prácticamente un usurpador, ¿no?, Abderramán Sanchuelo, que cuando vuelve de aplacar una serie de rebeliones lo asesinan y tenemos un tremendo follón allí dentro de ese reino floreciente, que al fin y al cabo lo que sucede con él es que se fragmenta y surgen los reinos de taifas. Es decir, en un periodo tremendamente convulso nace nuestro personaje. En ese marco temporal de los reinos de taifas, es decir, cada ciudad prácticamente es un reino, a semejanza quizá de esas ciudades-estado griegas, ¿no?, de la antigüedad, tremendamente individualistas y tremendamente independientes, uno de los reyes de las taifas, en concreto el rey Al-Mutamid, el rey de la taifa de Sevilla, decide pedir ayuda a sus hermanos musulmanes, ¿no? Ya saben ustedes esto de la Umma, la comunidad de musulmanes del mundo, que se sienten entre ellos. Depende, ¿no?, de para qué, pero más o menos se sienten como hermanos y en el deber de ayudarse. Y bueno, a la Umma, a los miembros de la Umma que vivían al otro lado del estrecho, les pidió ayuda, porque los cristianos estaban cada vez bajando más, cada vez más cerca de los bastiones más importantes de Al-Ándalus. Y mandó una embajada nada más y nada menos que al Sáhara, a hablar con unos señores bastante extraños, bastante radicales también en su concepción del Islam, muy austeros, que vivían en una especie de monasterios alejados de la sociedad, viviendo, como decimos, una especie de vida ascética, ¿no?, a caballo entre la religión, la guerra y las armas, que efectivamente eran los almorávides. Los almorávides son hombres del desierto, son hombres recios, son hombres duros, que cuando vienen a España, entre comillas, ¿no?, cuando llegan a la península y descubren lo que allí hay, quedan absolutamente horrorizados. Es decir, en Al-Ándalus, a pesar de ser un territorio musulmán, se escribían poemas a las mujeres y al vino. Hay poemas al vino, escritos por musulmanes. De manera que cuando vienen estos
soldados ascetas del desierto y descubren eso, bueno, se echan las manos a la cabeza y dicen, esto es un sin Dios, nunca mejor dicho, y aquí tenemos nosotros que quedarnos para hacer valer el Islam verdadero, ¿no? Y la verdadera interpretación. Y bueno, con esas primeras oleadas de soldados almorávides que van llegando a la península, efectivamente se frena el avance de los cristianos, pero lo que no podía esperar el rey Al-Mutamid y todos los demás reyes de taifas musulmanes es que no habían venido para ayudarlos, sino que habían venido para suplantarlos, y poco tiempo después el propio rey Al-Mutamid, que había pedido ayuda a los almorávides del desierto, fue desterrado, murió lejos de su patria, escribiendo poemas prácticamente de amor a su tierra, que era Sevilla. Y a raíz de ese momento comienza una etapa de intransigencia religiosa y de intransigencia en todos los sentidos dentro de Al-Ándalus. Se unifican las taifas, efectivamente, políticamente Al-Ándalus se vuelve más fuerte, ¿no? Se vuelve más resistente, pero no olvidemos que ideológicamente sufre un retroceso. Aún así, como decimos, la inercia de la historia de esos poemas escritos a las mujeres y al vino, pues seguía viviendo, y esa inercia hacía que Al-Ándalus siguiera tuviendo un gran componente creativo muy alejado del rigorismo islámico. Imaginen ustedes, ¿no? Ese choque prácticamente monumental entre los guerreros monjes ascetas del Sáhara, que llegan incluso físicamente diferentes, y los que viven la vida muelle en Al-Ándalus, como decimos, entre los harenes y los banquetes bien regados de vino. A partir de esa batalla, a partir de la batalla en la que vienen a ayudar, que es la batalla de Sagrajas, efectivamente todo tiene un gran cambio de paradigma y Al-Ándalus se convierte en un reinado bastante rigorista y en una zona musulmana muy a semejanza de las comunidades almorávides del desierto. Me gustaría leerles algunos textos escritos en esta época un poco anteriores, para que sean conscientes de realmente hasta qué punto los musulmanes de Al-Ándalus eran liberales, incluso para su época, obviamente, pero incluso para una sociedad islámica de hoy. Hay poemas, por ejemplo, de la celebérrima Wallada, que escribe, como decimos, siglos XI-XII, en el que dice: por Dios, yo soy digna de las grandezas, es una mujer, recordemos, y sigo orgullosa mi camino. Doy mi mejilla a quien la quiere y entrego mis besos a quien los desea. El propio Al-Mutamid, el rey de Sevilla, de la taifa de Sevilla, que crea el gran problema, ¿no?, de que precisamente los que venían a ayudar se queden y lo expulsen y creen un reinado rigorista, escribía, que también era poeta, escribía: me dio a beber con su mirada y con la copa una joven, que tiene en su brazalete una luna creciente sobre una luna llena. El vino era un sol, la mano el ocaso, mi boca el horizonte y mi mano el río. Había otro de los grandes autores, Ibn Hazm, también bastante desconocido, que en su libro El collar de la paloma relata del siguiente modo la vida en Al-Ándalus. Cuántas noches me quedé yo a solas con ella, sin más tercero que el vino, mientras la sombra de la noche se extendía. Le quité el velo de su rostro, la ropa se deslizó de su cuerpo y nos fundimos en un abrazo donde los pechos se apretaban y las lenguas se encontraban en un beso. Y por último, leeré primero en su idioma original, en árabe, y después en español, un fragmento del poeta Ibn Quzman, que es el paradigma del desfase absoluto en una sociedad musulmana. Dice del siguiente modo: Alhamdulillah wasalna lil muna وبيتنا في حال يعرفه ربنا ما علي من فقيه ولا من إمام ولا في المسجد نصلي مع الأقوام إلا ما شد مليح ملاح القوام بين عناق وضم صدر لصدر والخمر في الكأس والنقل في الحجر. Que traducido significa: alabado sea Dios, hemos alcanzado nuestro deseo, y pasamos la noche en un estado que solo nuestro Señor conoce. ¿Qué me importa a mí el alfaquí, que es un jurista religioso islámico, ¿no?, ni el imam, ni rezar en la mezquita con el resto de la gente? Solo me importa estar con una joven gacela hermosa y esbelta, entre abrazos, apretando pecho contra pecho, con el vino en la copa y los frutos en el regazo.
Bueno, efectivamente, cuando se encuentran eso, los almorávides del desierto instauran inmediatamente un reinado que nos podría parecer, incluso a día de hoy, en sociedades islámicas, excesivamente rigorista. A continuación, bueno, pues se da una serie de años de gobierno almorávide, ¿no? Como decimos, bastante legalista, hasta que un nuevo imperio, aún más, es decir, aún más estricto en el cumplimiento del Islam, surge. Y surge también en África, pero no en el desierto, sino que surge en las montañas de lo que hoy en día es Marruecos, en las montañas del Atlas. Y son los almohades. Almohades, que viene de la palabra en árabe, o de la raíz árabe, mejor dicho, que tiene que ver con el uno o con la unidad, ya que decían que Dios es uno, y todo lo que tenga que ver con asociarlo a realidades, a personas, pues es un pecado mortal absoluto, ¿no? Y de su mano, de la mano de los almohades, pues vino un periodo de absoluta intolerancia religiosa en la que o te hacías musulmán o se te desterraba o realmente se te confiscaban los bienes y bueno, pues ese esplendor de la tolerancia de siglos previos de Al-Ándalus desapareció para siempre. Este movimiento, además, surge de la mano de un tal Ibn Tumart al-Mahdi, es decir, él se decía o se autoproclamaba como el Mahdi, como el enviado que instauraría la correcta interpretación del Islam antes del fin de los tiempos, un final de los tiempos que para los musulmanes estará marcado por la segunda venida de Jesús, precedida por el Mahdi, es decir, por este hombre que va allanando el terreno, y que él decía de sí mismo, efectivamente, que era. Bueno, después no vino Jesús de Nazaret después de él, ¿no? Sino que simplemente se murió, se murió este señor, quiero decir, y los almohades entraron a la península ibérica cruzando el estrecho. A pesar de que su señor Ibn Tumart había muerto y efectivamente, bueno, pues el Mahdi no podía ser porque no se había dado el fin de los tiempos, sus seguidores seguían siendo igual de estrictos y de rigoristas en el cumplimiento de la ley. Y cuando llegan a la península ibérica y ven en lo que se han convertido los almorávides, que con el paso del tiempo se habían fragmentado y había unos segundos reinos de taifas y habían caído de nuevo en la vida muelle y de nuevo vivían los almorávides igual que Ibn Quzman, el que hemos leído, ¿no? Igual que los grandes poetas, Mutamid, bebiendo el vino, disfrutando de la compañía de las mujeres, cuando llegan los almohades, que son, como decimos, mucho más rigoristas incluso que los que representaban el paradigma del rigorismo, que los almorávides instauran un breve, podemos decir, porque no se sostiene demasiado tiempo, un breve reinado basado en el cumplimiento absoluto del Corán, de la Sharia, según su interpretación, y del Islam. Como decimos, en 1212 realmente se produce la derrota y el punto de no retorno, ¿no?, de los musulmanes en la península ibérica, así que podemos calcular realmente que no se extendió más de 100 años en ningún caso el reinado de los almohades. Y sabemos que hacían romper cántaras de vino en las calles para verter el vino y bueno, condenarlo, ¿no?, como un producto casi diabólico, y que hacían quemar instrumentos musicales públicamente porque distraían de la adoración a Dios. Bueno, podíamos compararlos con lo que hoy en día son quizá los talibanes, es decir, estamos hablando de este nivel de rigorismo y de este nivel de intransigencia. A partir de la batalla de Alarcos, efectivamente, a partir de ese año 1145, realmente el poder de los almohades sufre, como hemos dicho también, un punto de no retorno, sufre un punto de inflexión y todo comienza a cambiar en la península. Sin embargo, esto es lo que vive Averroes, esto es lo que vive Ibn Rushd, que era su nombre original. Este mundo absolutamente cambiante y este mundo basado en una observación estricta de la ley islámica. Bueno, él era el hijo del cadí, es como se le conocía antes de su gran labor relacionada con todo tipo prácticamente de conocimiento, ¿no? Un cadí es un juez. Era el cadí de Córdoba y el cadí de Sevilla. Entonces era una persona que, bueno, prácticamente desde antes de nacer ya gozaba de un estatus social bastante considerable, lo que nos explica que naciera prácticamente al lado del centro de Córdoba, que es la mezquita, ahora catedral, como decimos, ¿no? Era de una familia pudiente, nunca tuvo escasez la casa de Ibn Rushd de Averroes. Fruto de la labor, ¿no?, de su padre y de la labor que había heredado como cadí, como juez, escribió ciertos tratados también al margen de la anatomía, al margen de la astronomía, que versaban sobre derecho comparado, sobre derecho islámico, por ejemplo, comparado con el de los reinos cristianos. Tenemos, sobre todo, cabe remarcar, una persona absolutamente, como hemos dicho, polímata, que sabe de prácticamente todo. Además, en el campo de la medicina fue uno de los primeros autores, si no el primero, que apuntó a que una persona que ha padecido la viruela no se vuelve a contagiar.
Y esto puede parecer de perogrullo, pero antes no se sabía. Es decir, nadie había investigado sobre el particular. Y es el propio Averroes el que dice que después de sus investigaciones, ningún paciente que haya padecido la viruela después ha vuelto a padecerla. De manera que algo habrá dentro de nuestro cuerpo, algún tipo de respuesta dentro de nuestro organismo hará que nos volvamos inmunes realmente, ¿no? Descubre la inmunidad y descubre el sistema inmunológico. Aunque no descubra per se y no sepa por lo que pasa, realmente de la observación descubre el fenómeno. Asimismo, en otro de los grandes tratados, ¿no? el tratado de medicina, que es el Kulliyya, descubre cómo funciona el ojo. No olvidemos que en este momento de la historia está prohibida la disección. No en los reinos musulmanes solamente, en los reinos cristianos también. No se podía diseccionar un cadáver humano, estamos hablando, ¿no? Se podía hacer con cuerpos de animales y compararlo. Pero el conocimiento de Averroes era tan exacto en lo que el organismo humano se refiere, que cabe dudar realmente si no practicó alguna vez algún tipo de disección o si al menos lo presenció. Porque, como decimos, fue el primer autor, fue el primer escritor relacionado con la literatura, podemos decir, con las publicaciones científicas, ¿no?, que dijo que el ojo funcionaba como una cámara oscura. Y que dijo que realmente la parte del león, ¿no?, la parte mollar de la visión está en la retina, no está en el cristalino, que es lo que cabe pensar y que es lo lógico, ¿no?, en la lente. No, él pensó y él ideó y llegó a la conclusión verídica de que efectivamente las imágenes se producían en la retina y que esa parte era la más importante del ojo y la que fabricaba las imágenes. Además también escribió sobre astronomía, como hemos dicho. Escribió sobre el movimiento de los planetas en el espacio, ¿no? Y criticó duramente sobre todo la teoría de la astronomía de Ptolomeo, del siglo II después de Cristo, que es una cosa absolutamente incomprensible. Lo era en el siglo XII y lo sigue siendo hoy. Yo creo que al margen de Ptolomeo, muy poca gente a lo largo de la historia ha comprendido qué significa en profundidad esta teoría astronómica, ¿no? Además, es un gran paradigma de que algo puede ser matemáticamente preciso y matemáticamente real e infalible, que siempre se repite, es decir, unos cálculos que jamás yerran, y que al mismo tiempo uno no tenga ni idea de lo que está hablando, y que al mismo tiempo uno esté absolutamente equivocado. Efectivamente, eso es lo que pasa. Ptolomeo, como decimos, en el siglo II después de Cristo, crea un sistema astronómico en el que hay deferentes, bueno, hay un deferente, ¿no?, que es el gran círculo que rodea a los planetas, que tiene círculos interiores en los que van, o que es mejor dicho, el movimiento de cada uno de los astros, que son los epiciclos, que además hay un punto misterioso que es el que regula la velocidad, pero que no sabemos dónde está, que es el ecuante, y bueno, como decimos, pues efectivamente de aquello no se enteraba absolutamente nadie. Y Averroes llega a la siguiente conclusión. Si algo es perfecto matemáticamente, pero el intelecto humano no puede llegar a comprenderlo, directamente no sirve para nada. Porque si lo ha elaborado tu intelecto como humano, y el intelecto humano, el mismo que lo ha generado, no puede comprenderlo, lo que estás haciendo es jugar. Simplemente, ¿no? Y esto no se puede corresponder con nada en la realidad, sino que simplemente es algo que has creado por pasar el tiempo, diría Averroes. Lo critica duramente y él mismo propone sus elucubraciones, ¿no?, sobre cómo funciona efectivamente el movimiento de los planetas. No olvidemos también que el centro de este sistema era la Tierra, que es lo lógico también, ¿no? Si yo salgo a la calle y miro el cielo durante 3 horas, veo que se mueven las estrellas, la luna y el sol, no me muevo yo. Entonces, bueno, lo que cabe pensar en todo modelo de astronomía de la antigüedad efectivamente es que la Tierra es el centro y no simplemente un pálido punto azul, ¿no?, como decía Carl Sagan, en medio de la inmensidad. Al margen de los tratados de medicina, al margen de los tratados de astronomía, en los que fue brillante en todos ellos, de los tratados de derecho comparado, creo yo que lo que nos trae hoy aquí y lo más interesante, no sé si lo más interesante, pero quizá lo más remarcable de la biografía académica de Averroes es precisamente su pensamiento filosófico. Y es precisamente lo que hizo con el pensamiento filosófico, a su vez, de Aristóteles, ya que a lo largo de la Edad Media, Averroes fue francamente conocido en los círculos del saber, y se le conocía como el comentador. El comentador, se sabía que era un sabio musulmán y se le llamaba el comentador, porque se resumía toda su aportación filosófica en las glosas explicativas de la filosofía de Aristóteles.
Hay que recordar que la filosofía de Aristóteles y de muchos de los filósofos grecolatinos llegaron a la Edad Media con glosas cristianas, es decir, con interpretaciones de esa filosofía muy cristianizadas. Incluso cristianizaban el mensaje de esa filosofía, es decir, eran contaminaciones, entiéndanme ustedes, filosóficas, ¿no? Es decir, eran cuerpos extraños que no pertenecían a ese pensamiento, bueno, de lo que había escrito Aristóteles, cuando ni siquiera existía el cristianismo y le quedaba mucho todavía por surgir. Las interpretaciones de Averroes, al no ser cristiano, prescinden de todas esas glosas. Y es precisamente a través de Averroes cómo podemos llegar a alcanzar al Aristóteles verdadero, o al Aristóteles ajeno al cristianismo, que es la realidad que vivió el propio Aristóteles. Efectivamente, esto le hizo ganarse el nombre del comentador, ¿no? Esas glosas, que no eran pequeños apuntes, sino que eran comparaciones extensísimas sobre todo lo que se había dicho sobre Aristóteles por muchos autores y que después él además aportaba una última consideración, ¿no? Como de su cosecha, como algo propio. Efectivamente se siguió a pies juntillas en las escuelas filosóficas de la Edad Media, sobre todo a raíz de la muerte.